Gloria a Dios. Muy buenos días y bendiciones para todas y cada una de esas personas que a partir de este momento comienzan a conectarse en vivo y en directo con eh, las distintas plataformas que nosotros utilizamos para poder sacar al aire estos mensajes de bendición que nosotros recibimos de gracia de parte de nuestro Señor, con la tarea y la misión de compartirlos de gracia también con todas aquellas personas que sienten hambre y sed por el conocimiento y la revelación de la palabra del Señor. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la isla de La Palma, Comunidad Canaria de España, un lugar donde usted va a conseguir revelación e impartición de la poderosa palabra del Señor para su vida. Hoy estamos a domingo 14 de septiembre de 2025 y es para nosotros un inmenso privilegio seguir saliendo al aire domingo tras domingo. Desde que llegamos a estas tierras hemos venido compartiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación, un mensaje de revelación de la poderosa palabra del Señor para todas aquellas personas que lo anhelan con deseo, eh, con aquel deseo de crecer espiritualmente, con el deseo de poder madurar en muchas áreas de nuestras vidas. Y la poderosa palabra del Señor es la fuente más indicada para nosotros corregir nuestras fallas, corregir nuestros errores y comenzar a transitar por los caminos de la vida, de la verdad y de la vida eterna, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así que te recomendamos que en momentos de dificultades, en momentos adversos por las cuales nos corresponde muchas veces atravesar en la vida, te recomendamos que no salgas corriendo a buscar el consejo de un hombre o de una mujer de carne y de hueso, sino de aquel que tiene el conocimiento y la revelación de la verdad, como lo es la palabra del Señor. Aquí usted va a conseguir eh, caminos de vida eterna, aquí usted va a conseguir revelación, aquí usted va a conseguir el norte de el propósito y la asignación con la cual Dios te permitió venir a este mundo. Amén. Entonces, esta es la fuente más precisa, la fuente más indicada y segura que usted puede, a la que usted puede recurrir para conseguir un consejo, para conseguir dirección y salir de los problemas, las dificultades con las cuales atravesamos muchas veces en la vida. Entonces, una vez más, le damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectan, a los que nos van a ver en vivo y en directo a través de este canal que tenemos en Facebook Live, a los que nos van a ver en diferido por las otras plataformas, como los que están siempre siguiendo nuestro canal en YouTube, los que nos ven a través del Telegram y los otros medios que el Señor nos permite utilizar para sacar al aire las bendiciones que nosotros recibimos de parte del Señor. Entonces, el día de hoy me corresponde compartir con ustedes el mensaje o el poderoso mensaje de la palabra del Señor y vamos a continuar conversando acerca del tema que hemos venido hablando hace ya aproximadamente 2 semanas, como lo es un llamado al despertar de la iglesia, un llamado al despertar de la iglesia. Y lo hemos venido haciendo de esta manera porque
en este ministerio usted va a conseguir mensajes de la hora. Usted va a conseguir revelación de la palabra del Señor aplicado a lo que estamos viviendo en este momento, a lo que está ocurriendo en todo el mundo, en todas las naciones de la tierra. Pero nuestra principal referencia es lo que dice la palabra del Señor y nos guiamos de acuerdo al cronos, de acuerdo al tiempo que Dios le reveló al pueblo de Israel, al calendario lunisolar por el cual seguía el pueblo de Israel. Algunos dicen que es el calendario de Israel, yo diría que es el calendario de Dios, porque Dios fue el que le reveló estos tiempos y estas temporadas que nosotros vemos acá en las Escrituras, cuando les dijo que este iba a ser el primero de todos los meses al líder Moisés, cuando le reveló las tablas de la ley, bajando del monte Sinaí, le dijo, escríbele a mi pueblo, este va a ser el primer mes. Y de allí en adelante le reveló el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, así hasta que finalizan los meses del calendario de Dios. Y es por el cual nosotros nos guiamos. No nos guiamos por el calendario gregoriano, que es el que todos conocemos, porque está desfasado el calendario gregoriano del calendario lunisolar que Dios le reveló al pueblo de Israel. Entonces, en base a ese calendario, nosotros hemos venido conversando, hemos venido predicando acerca de acontecimientos que ocurrieron en el pasado en una temporada como esta, fundamentada, como ya les dije, en esa revelación, en ese calendario que Dios le mostró al pueblo de Israel. Y según ese calendario, pues nosotros nos estamos acercando al final de un año más para todas las naciones de la tierra. Según el gregoriano, es a final de diciembre, pero según este calendario lunisolar, pues ya nosotros estamos entrando al final de este año 2025 y las cosas que ocurrieron durante esta temporada son las que nosotros hemos venido conversando, hemos venido predicando. Y en una temporada como estas es cuando Dios le revela al pueblo de Israel la celebración de unas fiestas llamadas Rosh Hashanah, unas fiestas que contienen tres tipos de fiestas, es decir, que son tres fiestas en una, ¿verdad? Donde termina una, comienza después la celebración de la otra, comienza con las fiestas de las trompetas o también llamadas las fiestas en hebreo, las fiestas de las trompetas en hebreo. Bueno, se me fue el nombre y la asistente también se le olvidó el nombre. Las fiestas de las trompetas, la fiesta después viene la del Yom Kippur y después vienen las fiestas del Sukkot, ¿ves? Que vienen siendo las últimas, las fiestas del tabernáculo. Entonces, las fiestas de Yom Teruah son las primeras que se van a celebrar y son conocidas como la fiesta de las trompetas. Y esto el Señor lo revela como una manera, una forma de que el pueblo comience a prepararse antes de la celebración de esas fiestas, de las fiestas de las trompetas, de las fiestas del Yom Kippur y las fiestas del Sukkot, o las fiestas de los tabernáculos. Porque es una preparación que Dios le brinda, ¿verdad?, al pueblo de Israel para entrar de lleno con esa celebración. Y esa preparación consiste
durante todo este tiempo entrar en un periodo de tiempo de introspección, en un tiempo de meditación con nosotros mismos, un tiempo de reflexión para nosotros prepararnos, ponernos a cuenta con el Señor y comenzar entonces las fiestas de las trompetas. Y no sabemos si en esa celebración de la fiesta de las trompetas, pues el Señor venga por su iglesia, porque las Sagradas Escrituras dicen que a la final trompeta el Señor descenderá hasta las nubes del cielo y tomará a su novia, la iglesia, y la llevará, la sacará de aquí de la tierra y la llevará al reino de los cielos, donde se va a celebrar las bodas del Cordero, donde la iglesia, que ahorita es la novia, dejará de ser la novia para convertirse en la esposa del Cordero, allá en las bodas del Cordero, y se celebrarán las fiestas de las bodas y una serie de acontecimientos que describe el libro de Apocalipsis y la palabra del Señor. Entonces, nosotros hemos venido conversando, hemos venido hablando de ese tiempo de reflexión, ese tiempo en el cual la iglesia necesita reflexionar para cumplir con la asignación que el Señor nos entregó. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar hablando de un llamado al despertar de la iglesia, para que la iglesia despierte del sueño, para que la iglesia reaccione y pueda cumplir con la asignación o el propósito específico que Dios le asignó en su poderosa palabra. Y para ello yo lo voy a invitar rápidamente que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo, vamos a leer versículo 15 hasta el 17, o vamos a leerlo hasta el 18, del 15 hasta el 18. Leemos Marcos 16, del 15 al 18, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: nuestro Señor Jesucristo de Nazaret ya resucitó de entre los muertos, ya se le presentó indubitablemente a muchas personas, a más de 400 personas en distintas circunstancias, y ahora aquí se les revela a sus discípulos en el versículo 15 y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, nada les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. No dice se morirán, dice sanarán para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces, este va a ser el texto base que nosotros vamos a tomar la tarde de hoy para darle continuidad a ese tema que hemos venido conversando a lo largo de estas semanas, un llamado al despertar de la iglesia. Para los que anotan y les gusta registrar, pues lo registran de esta manera: un llamado al despertar de la iglesia. ¿Amén? Y podemos entonces nosotros comenzar diciendo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret fue un proyecto que nació en el corazón de Dios. Y la iglesia
nació con una tarea o con una responsabilidad muy significativa y muy grande que cumplir aquí en esta tierra. Porque la asignación que Dios le entregó a la iglesia de Jesucristo de Nazaret era una asignación que ciertamente, como han dicho algunas personas, era una asignación que la podían realizar muy bien los ángeles del reino de los cielos, porque Dios pudo haberle asignado esa tarea a los ángeles del cielo, pero a Dios le plació que fueras tú y que fuera yo, como miembros del cuerpo de Cristo, como representantes de la iglesia de Jesucristo en esta tierra, quienes realizáramos esta tarea. ¿Y en qué consistía esta tarea? Como lo acabamos de leer, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Fíjese, predicar el evangelio del reino a toda criatura. Pero, lamentablemente, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque hay que decirlo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, como que se le olvidó la asignación, como que se le olvidó la principal tarea que ella tiene que cumplir en esta tierra. Y han perdido la urgencia. La iglesia ha perdido la necesidad de salir y predicar el evangelio del reino y hablarle de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a todas aquellas personas que no conocen el reino de Dios y que no conocen el mensaje de salvación. Y lamentablemente, esas almas que se están muriendo sin conocer el mensaje de salvación, esas almas que se están muriendo sin conocer la misericordia y el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, lamentablemente se están perdiendo en el infierno de fuego, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que solamente hay dos lugares, solamente hay dos alternativas a donde el hombre va cuando muere, cuando le toca partir de este mundo, cuando le toca irse de este escenario terrenal. Y esos dos lugares son o el reino de los cielos o un horrible lugar llamado el infierno. Las escrituras no hablan de un tercer camino. Las escrituras no hablan de una tercera alternativa como nos hicieron creer con respecto al purgatorio. No, o el cielo o el infierno. Y el cielo se va cuando las personas le abren su corazón a Jesucristo de Nazaret y lo reciben como Señor y Salvador. Y Jesucristo a partir de ese momento se convierte en el boleto, en el ticket de entrada para poder ingresar al reino de los cielos, como sucedió con aquel ladrón que murió al lado de Jesús, que minutos antes de morir abrió su boca y confesó con su corazón, le dijo al otro, al primer delincuente, que Jesucristo era el Mesías, el Salvador de la humanidad. Y fue cuando Jesucristo abrió sus labios y dejó a todo el mundo estupefacto, porque dijo a los cuatro vientos, le dijo a ese delincuente, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que después que había sido tan malo y le dictaron pena de muerte, pues minutos antes de morir descubrió la fórmula para entrar al reino de los cielos, como lo era creer en su corazón y confesar con sus labios que Jesucristo de Nazaret es el Señor, es el Mesías, es el Salvador de toda la humanidad. ¿Ven? Y el otro lugar, ese horrible lugar llamado el infierno de fuego, del cual Jesucristo de Nazaret también habló en las Sagradas Escrituras, a ese lugar se va cuando nosotros subestimamos el sacrificio de Jesús, cuando nosotros le damos la espalda a ese sacrificio que Jesucristo de Nazaret
vino a pagar a favor de toda la humanidad, porque Él no vino a hacer el papel del lunático, del tonto ni del bobo, sino que vino con una tarea específica a morir por todo aquel que lo crea en su corazón y lo confiese como el Señor y el Salvador de toda la humanidad. Entonces, esta es la principal responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo: predicar el Evangelio del reino a toda criatura, como lo acabamos de leer, ¿ves? Porque eso es lo que somos cuando no conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos criaturas. Léalo allí en Marcos 16:15. ¿Ves? Dice que salgamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, eres una creación de Dios. Pero cuando confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú dejas de ser creación de Dios y te conviertes en un hijo de Dios, según Juan 1:12, que dice que a todos los que le recibieron en su corazón y lo confesaron con su boca, pues Dios le da la potestad de convertirse en hijos de Dios para poder entrar al reino de los cielos. ¿Ven? Esta es la principal asignación. Esta es la principal tarea de la Iglesia de Jesucristo. Pero lamentablemente la Iglesia como que está dormida, la Iglesia como que perdió ese primer amor y no está cumpliendo con su rol, no está cumpliendo con su función de predicar el Evangelio del reino a toda criatura, a todo aquel que se atraviese en nuestro camino. ¿Y sabe algo? Eso es lo peor que le puede suceder a los hijos de Dios: perder su norte, perder su principal asignación con la cual vinimos a este mundo, a esta tierra, porque Dios es el que permite que nosotros vengamos a este mundo y cada uno de nosotros tiene una asignación, tiene un propósito, tiene una tarea específica que cumplir aquí en la tierra. Y cuando nació esa institución llamada la Iglesia de Jesucristo, esa era su principal asignación o tarea: salir a predicar el Evangelio del reino. Y si no lo hacemos, pues las Sagradas Escrituras dicen que Dios nos va a pedir cuentas en alguna oportunidad. Cuando nos vayamos de este mundo, Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer en esta tierra. Amén. Entonces, esa viene a ser la principal asignación o la principal responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo: predicar el Evangelio del reino a toda criatura. Y mi esposa y yo, la pastora Dilia y yo, no estamos aquí en este otro continente, no estamos aquí en España porque estamos de paseo por estas tierras o porque estamos haciendo turismo o porque venimos a montar algún tipo de negocio. No, le digo, nosotros fuimos escogidos por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Fuimos preparados durante 29 largos años de nuestras vidas para ser enviados a este continente a predicar el Evangelio del reino, como hasta el momento lo hemos venido haciendo. Y la palabra predicar es la palabra pregonar, es la palabra proclamar, o lo mismo que decir anunciar el Evangelio del reino. Y lamentablemente, vuelvo y repito, este es uno de los principales errores que ha cometido la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos tiempos, porque las iglesias de la antigüedad, mire, estaban bien enfocadas y sabían que tenían que predicarle a Jesucristo de Nazaret a todas las personas que se cruzaban en su camino. ¿Me dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, lamentablemente, tenemos que decirlo, que los ministros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en estos últimos tiempos se han dedicado a la tarea
de predicar doctrinas de hombres o doctrinas de organizaciones religiosas. Y lo menos que proclaman, lo menos que anuncian, lo menos que predican en las redes sociales es el evangelio del reino. Es decir, de lo que menos hablan es de las buenas nuevas de salvación, que eso es lo que significa evangelio del reino, significa buenas nuevas de salvación. Es decir, hablarle de buenas noticias del reino de los cielos a todas aquellas personas que no conocen el reino de los cielos, que no conocen de el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo de Nazaret, que fue capaz de desprenderse de lo más valioso y de lo más precioso que tenía en su reino, como lo era su santo Hijo Jesucristo de Nazaret, por amor a ti y por amor a mí, por amor a la humanidad. ¿Ven? Y lamentablemente, pues, a producto de que la iglesia no está cumpliendo con esa asignación, pues muchas naciones del mundo, muchas personas no conocen del evangelio del reino, ¿ves? Porque lamentablemente, tenemos que decirlo así, la iglesia está dormida. Y precisamente por eso es que hemos venido conversando, hablando de estos temas, porque, como les dije, estamos entrando en una temporada donde se va a celebrar unas fiestas que apuntan proféticamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret por su iglesia. Y no sabemos si en esa celebración de esa fiesta, la fiesta de las trompetas, pues suenan las trompetas y Jesucristo viene por su iglesia y se lleva a su iglesia. Pero recuérdense que una vez que estemos en el reino de los cielos, le vamos a tener que entregar cuentas a nuestro Señor de lo que hicimos o lo que dejamos de hacer en esta tierra. Entonces, en eso consiste el evangelio del reino, en hablarle de buenas noticias a las personas, es decir, anunciarles a aquellas personas que están atravesando por problemas, por dificultades difíciles en este mundo, decirles que ese problema por el cual están atravesando en este momento no es eterno, es transitorio, es momentáneo, que esa dificultad es pasajera y que el Dios de lo imposible quiere ayudarnos. Es decir, si lo decimos de otra manera, pudiéramos decir que hablar de las buenas nuevas de salvación o del evangelio del reino, que son buenas noticias, es contra todo pronóstico decirle al que estaba enfermo que el Dios de lo imposible lo puede sanar, que el que estaba deprimido, al Dios de lo imposible le puede devolver el gozo, y el que está al borde de la ruina económica tiene la posibilidad de salir de la crisis y prosperar económicamente en este mundo. Y en eso consiste la predicación del evangelio del reino, en llevarle buenas noticias de salvación a aquellas almas que no lo conocen. Y eso es lo que nosotros a lo largo ya de 7 años que tenemos por estas tierras hemos venido predicando, hemos venido proclamando, hemos venido anunciando a través de estas redes sociales. Nosotros no hemos tomado las redes para proyectarnos nosotros ni proyectar un ministerio, sino para proyectar la revelación de la palabra del Señor tal cual como está, blanco y negro, para que todo aquel que cree en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sea salvo, como dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, hoy día, vuelvo y repito, lamentablemente, la iglesia de Jesucristo de Nazaret pierde el tiempo en las redes sociales proyectando ministerios de hombres, proyectando ministerios de organizaciones eclesiásticas, y eso es lo que la ha hecho perder su principal objetivo, con la cual ella vino
a este mundo. Y como consecuencia de todo esto, pues la iglesia se ha enfriado y la iglesia está como dormida en sus funciones, y esto le va a traer serias consecuencias, como le sucedió a la iglesia de la Odisea, una iglesia que está registrada acá en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis. Yo le voy a invitar que usted se pueda mover a al libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a leer lo que dice desde el versículo 14 en adelante. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué es lo que dice? En el 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, porque yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya usted ve, una iglesia que nació con una asignación, así como todas las iglesias de Jesucristo de Nazaret, con una tarea, con un propósito específico aquí en la tierra, y que se desenfocó. Y mire usted cómo el Señor dirige fuertes palabras hacia esta congregación, hacia esta iglesia. Los que conocen de escatología dicen que cada una de estas iglesias, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, que eran iglesias anteriores a esta, que viene siendo la última, la iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, que son las iglesias que salen aquí en Apocalipsis, dicen algunos que ellas vienen a representar las distintas etapas por las cuales tiene que atravesar la iglesia de Jesucristo para ser procesada aquí en la tierra antes de poder ser arrebatada y ser llevada al reino de los cielos. Porque las escrituras dicen que ni carne ni sangre podrá heredar o entrar al reino de los cielos. Entonces, tiene primeramente que ser procesada la iglesia, tiene primeramente que ser pasada por un tamiz como el que acabamos de ver, y esta era pues una etapa por la cual yo particularmente creo que está atravesando la iglesia. La iglesia de estos tiempos está como la iglesia de la Odisea, desenfocada, está entretenida con las cosas de este mundo y como que perdió su norte, perdió su objetivo. Pero cuidado, iglesia,
porque para eso es este tipo de predicaciones, para este tipo de mensajes, un llamado al despertar de la iglesia, para que reaccione, para que despierte, porque vamos a entrar en esta recta final de este final de año 2025, según el calendario de Dios, y en esta celebración de la fiesta de las trompetas, pues puede que el Señor venga, porque es algo profético. Cuando el Señor venga por su iglesia va a ser en una temporada como esta. No sabemos el día ni la hora, pero puede ser en una temporada de esta. Y el Señor no quiere que seas sorprendida, no quiere que seas tomada por sorpresa, sino que seas una iglesia apercibida de lo que está ocurriendo a su alrededor. Amén. Entonces, la iglesia de Laodicea era una iglesia que, según vemos aquí, vivía en este mundo para complacer a las personas que la visitaban. Y dicen las Sagradas Escrituras y los comentaristas que la gran mayoría de las personas que integraban esta congregación de la iglesia de la Odisea eran catalogadas como personas tibias espiritualmente hablando, según acabamos de leer. Es decir, que nos estamos refiriendo a personas que se creían lo que no eran, como acabamos de ver aquí, que se creían que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Dice aquí, eran personas que lo que estaban era llenas de hipocresía, llenas de falta de sinceridad entre ellos mismos, y como eran cristianos tibios, es decir, cristianos, como dice aquí la palabra, que ni eran fríos ni eran calientes en las cosas del Señor, como consecuencia de ese comportamiento, acabamos de leer que el Señor le dice, yo los vomitaré de mi boca. Y si usted se pone a ver, cuando usted consume un alimento, ¿verdad? El estómago lo procesa y lo distribuye hacia los distintos órganos del cuerpo que necesitan las vitaminas, las propiedades y los nutrientes de ese alimento que usted está consumiendo. Y lo que no sirve para el provecho de su cuerpo, pues es lo que va a la letrina, es lo que desecha el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona consume, ingiere un alimento y no puede ser procesado por el estómago dice, esto no sirve para nada, entonces es cuando lo vomita, ni siquiera permite que entre al cuerpo. Esto es lo que está diciendo nuestro Señor en su palabra. ¿Ve? Porque la iglesia de Jesucristo es reconocido como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, así como el cuerpo del ser humano está compuesto de cabeza, tronco y extremidades. Y dentro del tronco y las extremidades hay muchos miembros, al igual que en la cabeza, ¿verdad? No todos son ojos, no todos son oídos, no todos son boca, no todos son manos, no todos son corazón, no todos son hígado, no todos son riñones. Cada miembro o cada iglesia juega un papel dentro del cuerpo de Cristo. El Señor está diciendo que la iglesia que se identifique con el perfil de la Odisea ni siquiera va a formar parte del cuerpo de Cristo, porque el Señor dice, yo lo vomitaré de mi boca. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y también nos dice la palabra del Señor que a causa de tanta maldad, a causa de tanta hipocresía que se va a desatar en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, dicen las Sagradas Escrituras que el amor de muchos creyentes, de muchos seguidores de Cristo, se enfriará, se enfriaría. Y ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿a qué se estaría refiriendo la palabra de Dios cuando hablaba de algunos cristianos fríos o de algunos cristianos calientes? Y
¿A quién nosotros pudiésemos comparar a un cristiano tibio en estos últimos tiempos? Esas son las preguntas que surgen de este contexto que estamos conversando el día de hoy. ¿A qué se estaría refiriendo la palabra del Señor con los cristianos fríos, los cristianos calientes y los cristianos tibios? Bueno, déjeme decirle que un cristiano frío es un creyente que se identifica con su boca con las cosas del Señor. Y Jesús dijo, este pueblo me honra de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, un cristiano frío se identifica con su boca con las cosas de Dios, pero con sus acciones o con su comportamiento demuestra todo lo contrario. Es decir, que estamos hablando de un cristiano que va a la iglesia todos los domingos, pero como es una persona que no está comprometida con Dios, no se interesa en escuchar la palabra de Dios, no alaba, no adora, es una persona que no vive en santidad, es una persona que no es fiel, una persona que va a la iglesia con otros intereses, de ver a la muchacha, de ver al muchacho, o de ver al hombre o a la mujer que le puede facilitar el ingreso a una organización de trabajo, a un empleo, etcétera, pero no van porque están interesados por las cosas del Señor. Son personas que lamentablemente pues siempre están contendiendo, siempre están peleando con alguien. Son personas orgullosas, personas egocentristas, personas que siempre están buscando satisfacer los deseos de su propia carne, como dice la palabra del Señor, para autogratificarse a ellos mismos. Y sobre todas las cosas, mire, son personas celosas del avance, del desarrollo o del progreso de los demás. Pero tú no te molestes por el avance de otros, por el avance de los demás, porque esas personas tal vez están en su propia temporada, ¿eh? Y tú no te preocupes porque a su debido momento a ti también te llegará tu oportunidad, ¿eh? No te comportes como ese tipo de personas, ¿eh? Egocéntricas, personas que lo que buscan es autogratificarse a ellos mismos, personas celosas. No, 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 no. Lamentablemente tenemos miles de personas así dentro de las iglesias y estas son las personas reconocidas como cristianos carnales. Estos son los cristianos fríos, carnales, que no se han dejado dominar por la palabra del Señor ni el Espíritu Santo que está en ellos. Ese es un cristiano frío. Un cristiano caliente viene a ser un creyente fervoroso en las cosas del Señor. Un cristiano decidido por las cosas de Dios. Un creyente que siempre está buscando la presencia de Dios, que siempre tiene hambre, siempre tiene sed, siempre está buscando donde se habla de una vigilia, donde se habla de un ayuno, donde se habla de una actividad de las cosas del Señor. Ahí está esa persona. Ese es un cristiano caliente, uno que busca aprender cada vez más a relacionarse con Dios, con el Espíritu Santo, y su corazón siempre está ardiendo en el fuego de su espíritu, en el fuego del Espíritu Santo. Este es un tipo de personas que son reconocidos a la luz de las Escrituras como cristianos espirituales, aquellos que se dejan dominar y controlar por el Espíritu Santo de Dios. Es un cristiano espiritual que se deja guiar por el Espíritu Santo. El frío es un cristiano carnal que se deja dominar por los deseos de su carne, no se deja controlar por el Espíritu Santo. Pero un cristiano tibio, que es lo que estamos conversando, es una persona que se hace llamar hijo de Dios, una persona que quiere vivir en este mundo tratando de agradar a Dios, pero al mismo tiempo quiere complacer los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y vivir según la vanagloria de esta vida. Es decir, que estamos hablando, como decimos en nuestro país, de un cristiano media gallina,
Un cristiano que el viernes sale de su trabajo, se toma unas copitas con sus amigos, el sábado, ¿ve? Cuando llega esta temporada de verano, hay fiestas, hay celebraciones de todo tipo, entonces el sábado se va de fiesta o visita la discoteca para hacerle un poquito de ejercicio al esqueleto, y el día domingo se conecta por internet o va a su iglesia, levanta sus manos al cielo y dice, gloria a Dios, aleluya, pero como el día anterior estuvo toda la noche ocupado ejercitándose en la disco, usted siempre va a ver ese tipo de personas que el día domingo se están durmiendo en el servicio de la iglesia. Y esa es la razón por la cual ellos quieren que el pastor termine rápido, porque dicen que el pastor predica muy largo y hasta se consultan entre ellos mismos para ver si logran reducir el servicio a unos 25 minutos, que para ellos es bastante también, porque su carne les dice que está muy agotada y que necesita descansar. ¿Aló? ¿Están allí, no? Gloria a Dios. Pensé que se habían desconectado. Entonces, un cristiano tibio viene a ser aquella persona que dice que le agradan las cosas que predicó su pastor en el servicio del día domingo, pero al salir de la iglesia le da una puñalada a sus pastores por la espalda, diciéndole a otros que ese servicio estuvo muy largo, que no le gustó cómo lo trató el pastor, y comienza entonces a sembrar discordia entre los hermanos en contra de sus autoridades. Ese es un cristiano tibio que va a la iglesia los domingos, que dice gloria a Dios, aleluya, pero que no quiere dejar de decir mentira, no quiere dejar el chisme y no quiere dejar de ser una persona rebelde. Ese es un cristiano tibio, según lo que estamos escudriñando en la palabra del Señor. Y le continúo profundizando en el tema, porque usted sabe cuántos cristianos tibios están celebrando fiestas el día sábado y entonces el día domingo están levantando las manos en la iglesia dándole gloria a Dios. Usted sabe cuántos adulterios, cuánta infidelidad se consuma durante la celebración de esas fiestas o de ese tipo de reuniones. Usted sabe, usted se ha preguntado cuántos hogares o cuántas familias se han destruido por causa de ese tipo de celebraciones. Usted se ha preguntado cuánta cantidad de droga, cuánto licor, cuántos suicidios se han llevado a cabo en la vida de personas que frecuentaron esos lugares y que por más que se cruzaron en su camino, usted nunca le habló de Jesucristo de Nazaret o nunca le habló del evangelio del reino, y ahora lamentablemente muchas de esas personas están en el infierno porque no conocieron la misericordia y el perdón de Dios. Porque así como Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros cuando no conocíamos de Jesucristo de Nazaret, pero ahora somos salvos porque conocimos, pues déjeme decirles que esas personas también tenían derecho a arrepentirse de sus pecados para no ir al infierno. Pero como dice la palabra del Señor en Romanos 10:14, ¿cómo se convertirán si a esas almas inconversas nadie les predica? ¿Cómo? Y esa es la responsabilidad y esa es la principal asignación de la tarea. Y por eso es que este tema se llama un llamado al despertar de la iglesia, para que te centres en tu asignación, para que te centres en tu propósito, en tu principal tarea. Y estas son las características de una iglesia tibia, una iglesia muerta espiritualmente hablando, una iglesia llena de miles de personas que quieren complacer a Dios, pero que al mismo tiempo quieren darse la mano con el diablo, porque en realidad a ellos lo que más les satisface en este mundo es complacer los deseos de su carne. A este tipo de personas no les importa el reino de Dios, no les importa la visión de la iglesia, ni mucho menos las almas inconversas que se mueren y se van al infierno.
pero los verdaderos hijos de Dios sí les tiene que doler las almas que se mueren sin Jesucristo de Nazaret. A los verdaderos hijos de Dios sí les tiene que conmover cómo se pierden las almas sin Cristo, porque los hijos de Dios conocen el terrible castigo que van a sufrir esas personas en el infierno, y esas personas son lo que dicen las escrituras, las que ocupan la principal agenda en el corazón de nuestro Dios. Y el mayor deseo de nuestro Dios es que esas almas no se pierdan, sino que ellas procedan al arrepentimiento. Yo le voy a leer lo que dice aquí en segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios apuesta a que todas esas personas que no conocen del reino de los cielos, Dios apuesta a que antes de morir alguien representante del reino de los cielos aquí en la tierra, alguien que represente a la iglesia de Cristo, se cruce en el camino de esa persona, les hable del evangelio del reino y le predique las buenas nuevas de salvación a esa persona antes de morir y antes de irse de este mundo. Dios apuesta a eso, pero lamentablemente la iglesia está como dormida, y es por eso que hoy venimos a hablarte para que despiertes, para que reacciones y cumplas con la asignación que el Señor te ha venido entregando. Y para ir ya concluyendo, porque el tiempo se me fue agotando, yo te pregunto el día de hoy, iglesia, ¿qué tan sensible estás a la voz del Espíritu Santo de Dios? Porque en este preciso momento pueden haber muchas personas inconversas clamándole a Dios para que alguien los ayude, para que alguien les lleve una palabra de consuelo, una palabra de aliento, mientras tú estás entretenido viendo Netflix o pensando en la inmortalidad del cangrejo. Iglesia, reacciona. Iglesia, despierta. Este es un llamado al despertar de la iglesia, porque los tiempos son malos, y si llegasen a sonar las trompetas y Cristo viniese por su iglesia, mire, nos vamos a ir con Cristo. Eso está bien, pero recuerde que allá en el reino de los cielos todos tendremos que entregarle cuenta a nuestro Dios por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer mientras estuvimos aquí en la tierra. Y todos nosotros estamos llamados a hablarles de Jesucristo de Nazaret a las personas inconversas, a predicarles el evangelio del reino a todas aquellas personas que no lo conocen. Yo voy a invitarlo a que usted abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 10. 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, está hablando de la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es lo primero que va a ocurrir cuando suenen las trompetas. Nos vamos de esta tierra, pero lo primero que vamos a hacer es presentarnos delante de un tribunal en el reino de los cielos. Esto es lo que se llama el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos le vamos a entregar cuentas a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y ahora váyase conmigo a lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19. Mire cómo dice Ezequiel 3, 18 y 19. Dice, el Señor está hablando y dice, cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares
para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, dice el Señor. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, tu responsabilidad. Y esa es la principal responsabilidad de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Ahora, yo le digo, el sonar de estas trompetas de las cuales hemos venido hablando no es un sonido físico, sino un sonido de tipo espiritual. Y el cristiano que no esté conectado con el mundo espiritual de Dios nunca va a escuchar esas trompetas y se va a quedar aquí en la tierra y le va a tocar pasar por ese periodo o ese horrible periodo llamado la gran tribulación, ese periodo de tiempo que dicen las Sagradas Escrituras que si sus días no fuesen acortados o si Dios no acortase esos días, mire, nadie en este mundo podría ser salvo. Y lamentablemente todos se irían de cabeza para el infierno. Y es por eso que muchas veces nosotros los pastores somos malinterpretados por las personas que están desconectadas del mundo espiritual, porque ellos no entienden el mundo espiritual, sino el mundo carnal. Los cristianos carnales, los fríos, los que están dentro de la iglesia de los que hablamos, porque a ellos lo que les gusta es complacer los deseos de su carne y están entretenidos por las cosas de este mundo. Entonces, iglesia, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, Dios quiere que despiertes para que salgas de esa condición en la que estaba la iglesia de la Odisea y te sueltes de las trampas y de las distracciones del príncipe de este mundo, para que tú no pases por la crisis que se avecina para todas las naciones de la tierra y seas resguardado y protegido por la poderosa mano de Dios y no seas pisoteado por el reino de las tinieblas, sino más bien para que te reencuentres con los proyectos de Dios y vivas en este mundo alerta, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos que ocurrían a su alrededor. Y tal cual como sucedió con la vida de Moisés cuando atravesó por el Mar Rojo, ¿verdad? Y Dios lo preservó. Con Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, a quien Dios también preservó. Dios de la misma manera te quiere despertar para que estés apercibido de lo que va a suceder, de lo que va a ocurrir en el mundo, para que nada malo te sorprenda a ti ni a tus seres queridos. Porque, mire, Dios nos viene revelando que este mundo va a ser sacudido, va a ser enjuiciado y va a ser estremecido. Y Dios te quiere utilizar. Dios quiere que tú asumas tu responsabilidad. Y el Señor te dice, yo estoy contando contigo para demostrarle mi poder sobrenatural a la vida de todas aquellas personas que lo necesitan. Pero estoy contando contigo porque el tiempo de recoger mi cosecha se acerca, te dice el Señor. Entonces, tú tienes, iglesia, que despertar, tienes que dejar de jugar al evangelio para que no seas encontrado como los tibios, como la iglesia de la Odisea, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia de Jesucristo. Y no te sucede así como aquellas 5 vírgenes que no pudieron entrar en la boda de su Señor porque lamentablemente se distrajeron y se durmieron. Y espiritualmente hablando, el Señor quiere que tú te despiertes y te sacudas de la rutina y de los entretenimientos de este mundo y te reenfoques en tu llamado y le hablas de Jesucristo de Nazaret a todas aquellas personas que tú sabes que la necesitan en esta tierra. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pregunto, ¿cuántos tienen tiempo que no oran con Dios? Pregunto,
¿Cuántos tienen tiempo que no le hablan de Jesucristo de Nazaret a nadie? Porque así estaba la iglesia de la Odisea, así estaban aquellas 5 vírgenes que no pudieron entrar a la boda de su Señor. Estaban tibias y desconectadas de Dios. De tal manera, iglesia, que tú tienes que despertar, porque en este preciso momento que les estoy entregando este mensaje, yo sé que hay personas que me están escuchando, pero que no me están entendiendo, porque son personas que están presentes en cuerpo, pero que están ausentes espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque están desconectadas, ¿verdad?, de las cosas de Dios y están desenfocadas con las cosas de este mundo. Y lamentablemente no pueden discernir el llamado del Señor. No pueden discernir el mensaje que te estamos entregando en este momento para que despiertes y no te justifiques, como le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras y nadie se puede justificar delante del Señor. Entonces, para concluir, para que comience bien en esta recta final, en esta nueva temporada que el Señor te está brindando, ¿verdad?, de preparación para la iglesia, debo decir, para las fiestas de Rosh Hashanah. Yo te recomiendo que te desconectes de todas aquellas cosas y de todas aquellas personas que tú sabes que te impulsan hacia los deseos de la carne. Yo te recomiendo que te desconectes de todas aquellas cosas que tú sabes que te enfrían, aquellas cosas que te separan de Dios, y que te reconectes con aquellas personas que tú sabes que te animan y te estimulan a buscar las cosas del Señor. Aquellas personas que tú sabes que te ayudan a desarrollar tu confianza en Dios, a tu confianza en aquel que tiene misericordia de ti, en aquel que te quiere ayudar, aquel que te quiere sanar, aquel que te quiere liberar de tantas cosas malas en este mundo, para que consigas tu propósito y puedas cumplir con tu asignación aquí en la tierra. Pero tienes que desconectarte de esa fuente que tú sabes que te impulsa hacia lo malo, que te impulsa hacia los deseos de la carne, hacia las pasiones juveniles de este mundo, y quieres separarte de las cosas del Señor. Amén. Así que este era el mensaje que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Y si usted me entendió este mensaje, entonces yo te invito, iglesia, a que despiertes. Yo te invito a que reacciones. Yo te invito a que te reconectes con el propósito fundamental, principal, que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le entregó a su iglesia aquí en la tierra cuando se fue al cielo, como lo leímos en Marcos 16, del 15 en adelante, para que cumplas con tu asignación, para que cumplas con tu tarea, para que no seas sorprendido, para que no seas tomado como el Señor sorprendió a la iglesia de la Odisea, que estaba tibia, ni era fría ni era caliente, sino que estaba tibia. No, el Señor no desea eso para ti. El Señor desea que asumas tu rol, tu papel, y cumplas con tu función en esta tierra, y le prediques y le hables del evangelio del reino a todas aquellas personas que el Señor ha cruzado en tu camino. Así que levántate y enciéndete con el fuego del Espíritu Santo de Dios, y en esta nueva temporada que vamos a comenzar, estas celebraciones de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del Sukkot, no sabemos si en esta temporada suena la trompeta y viene el Señor, y nos vamos a ir con Cristo y le vamos a entregar cuentas al Señor, pero que tú no seas sorprendido como la iglesia de la Odisea. Entonces, reconéctate con tu asignación, con tu principal tarea, porque
nuestro Señor Jesucristo viene pronto y en cualquier momento el Señor, pues, en un abrir y cerrar de ojos, viene por su iglesia, nos vamos y todos vamos a entregar cuenta delante del Señor por lo que hicimos o dejamos de hacer en esta tierra. Entonces, si tú que no conoces de las cosas del Señor, escuchaste este mensaje y entendiste la importancia de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y quieres tener entrada al reino de los cielos, allí donde tú estás, yo te voy a invitar a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo y de malos patrones de conducta en este mundo y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, te felicitamos porque dice la palabra del Señor que te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y ahora como hijo, como hija, tienes privilegios que no tiene todo el mundo, como solamente lo tienen los hijos de los reyes de aquí de España, que son hijos del rey. No los tienen todos los ciudadanos que estamos viviendo en este país. Entonces, como hijo del Rey de Reyes, tienes el privilegio de poder presentar delante de Dios tus proyectos, tus planes, tus dificultades, y el Señor con mucho gusto, el Dios de lo imposible, te los resolverá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ha sido un inmenso privilegio. Te invitamos para la próxima semana a conectarte a la 1:00 p.m, hora canaria, por este mismo canal, por este mismo espacio, para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.